que perfectamente se puede decir ya y disparen el cohete. Entonces Tres, estamos dos. en A Luis se esa le, cuenta regresiva. a Luis se le corta la voz a veces. No sé por Ya, qué será. déjame Disculpen, acercarme un poco más. en este Ya, momento ya empezamos la transmisión en Facebook Live, ok. así que le doy la palabra a Cristian. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro evento virtual, el número 11. En esta ocasión nos hemos trasladado a esta nueva plataforma virtual como lo es Zoom. Hoy vamos a iniciar el evento de ciclos de conversatorios sobre patrimonio alimentario y gastronómico. En esta ocasión, historia y vigencia de los elementos de la tradición culinaria en la identidad cultural del Ecuador. Muchísimas gracias por estar conectados a todas las personas en esta ocasión mediante nuestra plataforma de Zoom y también las personas que están observándonos en vivo mediante Facebook. Gracias a todos ustedes. Hoy tenemos la participación, por supuesto, de dos invitadas, de Alexandra Ceballos y también de la compañera Libertad Regalado Espinosa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es importante mencionar que este evento estará estructurado de la siguiente manera. Tendremos en primera instancia las palabras protocolarias, luego la introducción del evento que estará a cargo del compañero Luis Martínez, posteriormente las ponencias de las invitadas que he mencionado anteriormente, y luego, para finalizar, habrá un espacio de preguntas y respuestas por parte de todas las personas que están en este instante conectadas. Ese espacio estará siendo coordinado, por supuesto, por el técnico Luis Martínez. Es importante mencionar a todas las personas que están conectadas mediante la plataforma de Zoom que por favor nos ayuden apagando sus micrófonos y sus cámaras para tener una mejor transmisión. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Empezamos con el evento. Tenemos, como lo indicaba, palabras de bienvenida por parte de nuestro director de la Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el arquitecto Johnny Ugalde. El micrófono, por favor, arquitecto. Listo. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días a todos. Esta es nuestra reunión número 11 y para el día de hoy tenemos como invitadas, ilustres invitadas, Alexandra Ceballos y Libertad Regalada. Dos personas que se han dedicado durante un buen tiempo a investigar sobre el patrimonio culinario, especialmente de la provincia de Manabí. Todos conocemos lo que significa pasear por el territorio manabita. Es la posibilidad de probar muchos platos muy diferentes. Y la pregunta es ¿por qué se da esto? El Ecuador se caracteriza por una megadiversidad. Esa diversidad geográfica se refleja en la fauna, en la flora, y lógicamente tiene que reflejarse en la alimentación de los pueblos. Aparte de que la evolución histórica de todos estos territorios ha vivido la influencia de diferentes corrientes del manejo del ambiente, de lo cultural, y claro, eso también probablemente lo vamos a ver en el patrimonio alimentario, en el patrimonio culinario, en las formas de preparar los platos, los ingredientes que se utilizan. Todo un patrimonio muy rico, no en vano, Tipijapa este rato es un destino gastronómico, Puerto Viejo también, y creo que incluso tiene una denominación internacional este rato. Y para hablar del tema las hemos invitado, estamos ansiosos de conocer, de compartir estos conocimientos. Y bueno, les dejo la palabra a ellos porque estamos para escucharlas a ellos. Muchísimas gracias por estar aquí y ojalá pues que haya muchas preguntas para que puedan ellas compartir su conocimiento. Las dejo en el micrófono. Felicidades, nos vemos al final. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, arquitecto. En este momento damos paso al compañero Luis Martínez. Él es analista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y, por supuesto, él va a dar la introducción del tema del webinar de hoy. Luis, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias y
Antes que nada, un saludo a todas las personas presentes y a nuestras invitadas de hoy. Y solamente quiero comentar algunas cosas muy puntuales, ¿no? En principio, lo general, ¿no? Como todos sabemos, el patrimonio cultural se compone de todo el acervo cultural, identitario que hemos heredado a través de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, en este sentido es un campo es especialmente complejo, ya que a diferencia de lo que sucede con otros ámbitos de la investigación científica, el patrimonio inmaterial es esencialmente subjetivo. Y esto es así porque es un patrimonio que no puede existir sin sujetos, ya que está contenido en la mente de sus portadores. Eh, Comemos y producimos alimentos no solamente por un tema de supervivencia. De hecho, el desarrollo de nuevas formas de producir alimentos ha estado ligado a cambios trascendentales en las formas de organización de las sociedades a lo largo de la historia. Y de la relación de las personas con el territorio. Y eso es así porque podemos, digamos, eh, identificar, ¿no? Una cultura a través de aquello que produce y a través de lo que come, ¿no? Por esta relación de la identidad de la cultura y el territorio. Algunas personas dicen, de hecho, que la identidad no es otra cosa que la cultura proyectada sobre un territorio. Y hay algunos elementos, tal como todo el tema de la alimentación y de la producción de alimentos, que nos sirven, sin duda, pues, para identificar aquellos elementos que conforman esa identidad. Hay una frase de Ludwig Feuerbach, el filósofo, eh, que dice que somos lo que comemos. Y esto tiene un significado bastante profundo, ya que comer no es solamente un acto mecánico, sino que cuando nos sentamos, por ejemplo, a comer cangrejo, a comer un caldo de bagre, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad estamos introduciendo a nuestro organismo un conjunto de átomos que han viajado por el universo desde el inicio de los tiempos, inclusive, y que atraviesan nuestros cuerpos para darnos vida, pero también en algún momento se desintegrarán y volverán al origen, volverán a integrarse al resto del universo. Y entonces es en este sentido que el patrimonio alimentario y gastronómico se convierte pues, en una forma de entender quiénes somos, de dónde venimos y también hacia dónde vamos. En este sentido es también un ámbito que toca fibras muy sensibles, recuerdos profundos, afectos que residen en los más íntimos de las mentes y de los cuerpos de las personas. Motivos que nos obligan a nosotros, no solo como científicos sociales, sino también como servidores públicos, encargados de su registro, también de su gestión en cierta medida, a abordarlo no solamente con un gran respeto, sino con herramientas y metodologías que nos permitan registrarlo en todo su esplendor, en toda su complejidad, sin perder, por supuesto, la rigurosidad científica del caso. Este ciclo de webinar que comenzamos el día de hoy tiene entonces ese doble fin. Primero, dar a conocer en qué consiste el patrimonio alimentario y gastronómico del Ecuador y también proporcionar criterios que nos permitan fortalecer nuestros procesos de registro, para lo cual contamos pues con dos invitadas de lujo con gran trayectoria y criterio experto en este tema. Entonces, nuevamente me es grato darles la bienvenida y les doy la palabra para iniciar esta discusión. Un gusto. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Es importante mencionar, compañeros, que el patrimonio alimentario y gastronómico es un ámbito del patrimonio cultural inmaterial que se refiere a todos los conocimientos y técnicas utilizadas para la elaboración de alimentos que tienen un valor simbólico vinculados a paisajes y territorios que conforman la identidad cultural de una comunidad. Como lo indicaba Luis, inmediatamente damos paso a nuestras participantes. En primera instancia vamos a conocer la ponencia de la compañera Alexandra Ceballo Castro. Alexandra Ceballo Castro es gestora cultural desde hace muchos años. Uno de los trabajos que ella ha realizado fue en el folclore de Olga Fish en Quito
También ha participado en varios proyectos culturales, casi todos dentro de la provincia de Manabí. Después de su jubilación se ha dedicado netamente al área cultural. Fue editora de El Diario y de La Hora Manabita y ha escrito folletos sobre bienes inmateriales del Cantón Puerto Viejo para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de esta jurisdicción. También tiene escrito un libro de fábulas de Manabí que todavía no está publicada, pero está pronto a realizarse. Muchísimas gracias, bienvenida, estimada Alexandra. Un gusto tenerla entre nosotros. Muchísimas gracias, Cristian. Arquitecto Ugalde, gracias por permitirme también estar aquí, y a Luis por servir de enlace y tener esa linda voz de locutor de radio. Excelente voz. Felicitaciones. Bueno, ya Cristian me quitó mucho de mi presentación. No, mentira. Soy Alexandra Ceballos Castro y tengo una ascendencia manabita de generaciones. Todos hemos sido de aquí, de Manabí. Por ahora vivo en Puerto Viejo, aunque he vivido en muchas partes de Ecuador y en otras partes del mundo también. Yo soy muy interesada en todo lo que es gastronomía, o sea, lo que es comida, y siempre me ha llamado mucho la atención, no solo el sabor, no solo la preparación, sino también toda la preparación, todo el proceso de la preparación. Como dijo Cristian, soy gestora cultural desde hace muchísimos años, aun cuando no existía todavía esa denominación. Uno de los trabajos interesantes que he realizado desde los años 70 más o menos, fue en el Folklore Olga Fish de Quito, que me permitió viajar por casi todo nuestro país y conocer muy a fondo, y me abrió los ojos a la diversidad y a la maravilla de todo nuestro Ecuador y también de mi Manabí. Como hablo fluido inglés y francés, se me hizo casi obligatorio trabajar en el turismo, y eso me ayudó también a conocer muchas partes de nuestro país muy a fondo. En otros campos he trabajado administrativamente en muchos otros campos también. He participado en una variedad de proyectos culturales, casi todos dentro de mi provincia, y después de mi jubilación me he dedicado al área cultural casi específicamente. Tengo un pequeño negocio que se llama El Caramanchel, donde tenemos objetos de folclore manabita, alguno que otro del Ecuador, pero quiero centrarme en lo que se llama artesanía utilitaria, artesanías manabitas realmente. También con mi hijo, La Tasca Café, Cafetería y Delicatessen, estamos también tratando de revivir las mermeladas, las preparaciones de conservas que había aquí en Manabí antiguamente. Bueno, en mi vida de escritora fui editorialista en El Diario y en La Hora Manabita, y escribí un folleto sobre los bienes inmateriales del Cantón Puerto Viejo para Patrimonio Cultural de Manabí. Tengo escrito, como dijo Cristian, muchas gracias, un libro de fábulas de Manabí para niños de 3 a 100 años. Todavía está sin publicar. Vamos a ver, por el momento se están pasando semanalmente, los días miércoles en las tardes, un video en vivo, las fábulas para los niños, con unas pequeñas formas y con animalitos de plástico, etcétera, para que sea un poquito más atractivo. Se está pasando dos fábulas cada miércoles. Bueno, al grano. Gracias a estudios e investigaciones sobre los antiguos pobladores de este territorio que ahora se llama Manabí, y a las crónicas de los españoles que llegaron a nuestras tierras, tenemos una somera idea de los alimentos que se consumían desde esa época hasta nuestros días. La comida manabita es una fusión de los frutos y animales propios del entorno geográfico, de los productos introducidos y de las recetas de platillos importados y adaptados a nuestra realidad. La proverbial hospitalidad manabita dio pie para el esmero en la gastronomía, en la atención a sus visitantes, tal vez como una estrategia recibida de las culturas ancestrales que eran mercaderes innatos, para facilitar los trueques e intercambios, y en estos días para hacer buenos negocios a través de la satisfacción que produce una buena comida. De cualquier hogar manabita que se visite, se sale con la barriga llena.
porque por lo general la dueña de casa siente casi una responsabilidad de ofrecer comida. Hay algunas costumbres sui generis de los manabitas que me imagino que se repiten a lo largo de la costa especialmente. Entre muchas otras podríamos anotar, por ejemplo, además de las comidas reglamentarias diarias, las 3 comidas, es obligatorio un ceviche o un encebollado a media mañana y en la tarde, antes de la cena, los conocidos panes de almidón o tortillas de maíz o de yuca, de queso, de chicharrón o si no un pastelillo, acompañados de una cerveza muy fría o un café muy caliente. Por lo que encontramos muchísimos sitios de venta de estos bocaditos aquí en la ciudad de Puerto Viejo, que yo la considero como un crisol de todas las comidas de Manabí. Aquí encontramos comida urbana casera y comida urbana de comedores y los restaurantes de comidas tradicionales e internacionales. También tenemos la comida rural casera y la comida de carretera, que por lo general casi siempre es comida casera un poco industrializada. Se debe añadir que toda reunión aquí en Manabí amerita comida y brindarla en abundancia. Una costumbre que en muchos hogares se ha mantenido es la de tomar cuáquer heladito en el almuerzo, que antes era pues obligatorio. Y también después de una buena comida, lo reglamentario, tomar una siesta en la hamaca. En general, creo que los manabitas somos gente sencilla, amable, humilde y sabia al preservar los valores históricos de sus costumbres, especialmente las costumbres alimentarias, ya que todos los días se prepara el gran ceremonial de la comida, que es como yo creo que casi todos los manabitas lo consideramos. Dentro de las varias investigaciones culturales y turísticas que he realizado a lo largo y ancho de Manabí, he aprovechado para recabar muy superficialmente información sobre las comidas y he encontrado casi 200 diferentes recetas de preparaciones y sus variaciones. Y además, las tecnologías usadas, de dónde provienen los recursos alimentarios, son comprados o sembrados, cuáles utensilios son los más empleados y si todavía usamos los ancestrales. ¿Cuáles son los usos y costumbres, procesos de preparación, almacenamiento y conservación de los alimentos? Y lo más importante, ¿cómo es la vida social en torno a las comidas? Eso me parece que es algo que marca mucho a los manabitas. Estas preguntas son muy importantes en un estudio gastronómico del área. Quisiera incidir un poco más en los utensilios utilizados. La gran mayoría eran elaborados por los propios usuarios y yo los llamo arte utilitario, y de los cuales hay una sala, Manos que Trabajan, en el Museo Puerto Viejo, fruto de una investigación que realizamos hace más de 8 años con el Grupo Cultural de Barro, al cual pertenezco. Tenemos, por ejemplo, el fogón, las ollas de barro, las cucharas de palo o de caña, el zote, el rayo, las bateas de madera, los metates y manos de piedra o de madera, el molinillo, los mates para matianchos de distintos tamaños que son para beber agua, aguardiente, café, cernideras, las uzungas, cucharas, todo de acuerdo en mate a los distintos tipos de árbol, porque no todos se usan para la misma utilidad, ¿no? Esto es en lo referente a utensilios de cocina. La investigación también cubrió artículos de uso generalizado, tanto en la vida diaria como en las labores agrícolas, cría de animales, construcciones vernáculas y muchísimos más. Bueno, luego de este preámbulo, para que tengan una ligera idea de cómo es el manabita respecto a su gastronomía, quisiera enfatizar lo siguiente. De todas las preparaciones que encontré, hay 2 que destacan mucho más por provenir originalmente de nuestro territorio, de sus productos ancestrales, y además son únicas dentro del Ecuador, especialmente de la región costera. Es la salprieta y el biche. Por lo que creo que merecen ser nominadas como Patrimonio Alimentario de Manabí. Y no solo eso, sino que se debería conseguir una denominación de origen.
Voy a hablarles un poquito sobre la salprieta, porque es un proceso un poco importante. Originalmente debe haber sido preparada en un metate de piedra con una mano de piedra también. Tanto el maíz como el maní son plantas ancestrales de esta región y creo no equivocarme al decir la base de muchos de nuestros deliciosos platillos. Dicen que hay muchas recetas del mismo plato como cocineros que la preparan. O sea, cada persona le añade o le quita algo a una receta base, a una receta original. La salprieta se elabora con maíz criollo, amarillo, tostado y pasado por el molino, haciendo una especie de harina. La pasta de maní tostado y especias, principalmente semillas de cilantro, comino, sal y pimienta. Se suaviza con achote en manteca de chancho. Todos estos ingredientes se los pasa también por el molino para que se amalgamen bien. Dependiendo del equilibrio de maíz y maní, la salprieta queda más suelta o más sólida en forma de ladrillo. Es algo ya, depende del gusto, ¿no? Por lo general se come con plátano y maduro asado. Ya me está dando como un poquito de hambre, creo. Parece sencillo, pero el maíz debe ser tostado con leña y a una cierta temperatura. Tiene que tener la consistencia y el color apropiados. El maní tiene otro sabor si se lo tuesta en otro utensilio que no sea el comal de barro. Y así hay muchos secretos más para lograr la verdadera salprieta. Bueno, ahora le toca al biche. Debido a una investigación apresurada, la Dirección de Patrimonio de Manabí declaró al biche como un plato originario de los arenales de Crucita, un pueblo a orillas del mar. Esta sopa, de acuerdo a mis creencias e investigaciones, no es de origen marinero. Incluso hasta hace algunos años no se encontraba en el menú de ningún comedor o restaurante a orillas del mar. Se la ha preparado siempre con los ingredientes del interior de Manabí. Tanto así que en el cantón Pichincha, en el límite con Guayas, encontré un biche sin proteína animal. La receta es básica. En una base de un bien sazonado caldo, a veces de pescado de río o camarón de río, en una olla de barro, se le va añadiendo ingredientes de acuerdo a su dureza. Choclo, con mazorca, con la mazorca, yuca, achochas, habas costeñas o habichuelas, frijolitos tiernos en su vaina, maduro con cáscara y camote, bolitas de plátano verde rallado, todo en tamaño de bocado. Nunca se le añade zanahoria ni repollo, como se suele encontrar en algunos restaurantes, por ser estos ingredientes de la sierra y que en muchos años nunca tuvimos eso acá en la costa debido a la falta de carreteras y de comunicación. Se espesa la sopa con salsa de maní tostado y molido y como todo plato con maní tiene que engordar. Es un término usado en la gastronomía manabita para decir que tiene que espesar. Si se puede conseguir, pues está en peligro de extinción, se añade cilantro de pozo, una planta muy fragante y que da un sabor delicioso a las sopas y caldos. Se sirve con cebollita verde y cilantro picados y tajadas de limón. Mucha gente acompaña esta sopa con cocolón doradito o arroz blanco. Bueno, este plato tiene especiales tiempos de cocción y otros ingredientes como achote que nunca falta en la comida manabita y debe ser una ancestralidad, que nunca debe faltar en una receta que tenga plátano verde. Igualmente, esta sabrosa sopa tiene muchos giros que tal vez por rutinarios ni los he nombrado. Algo curioso que debo anotar es que hay muchos bocaditos y platillos que llevan el sonido ancestral quiche, como por ejemplo chicha, trapiche, ceviche, corviche, troliche, pechiche, biche, que son palabras antiguas y deben haber sido usadas en la gastronomía y son evocativas de buenos sabores. Voy a terminar diciendo que la gastronomía manabita ancestral no está perdida, permanece guardada en la memoria de nuestras excelentes cocineras y cocineros ahora en estos días y es parte esencial de nuestra identidad cultural. Con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimada Alexandra. Qué gusto escuchar
y como usted dijo, se nos despertó el hambre. Y eso es importante. Bueno, seguimos con este evento. En este instante tenemos la participación de la compañera Emma Libertad Regalado Espinosa. Ella es abogada de los juzgados y tribunales de la República, magíster en administración de empresa, doctora en ciencias pedagógicas, miembro del número de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Tiene publicados varios libros, entre los que resaltan Manabí, su comida milenaria, Las hebras que tejieron nuestra historia, Identidad e indigenismo en Manabí. También la mayor parte del trabajo está relacionado con investigaciones, consultorías y publicaciones de la historia y cultura de la provincia de Manabí. Esto se sintetiza en varios aportes, entre los que resalta estudios antropológicos de la gastronomía manabita, cuyo resultado dio un libro, el libro Manabí, su comida milenaria, en 2 ediciones, en el 2008 y en el 2019. Además de otras investigaciones. Ella ha recibido varias condecoraciones por su actividad cultural. La última fue la condecoración Doctora Matilde Hidalgo de Procel al mérito educativo y cultural otorgado por la Asamblea Nacional. Bienvenida, estimada Libertad, qué gusto tenerla con nosotros. Por favor. Bien, muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando, siguiéndonos por los medios disponibles que tenemos al alcance. Y primero un agradecimiento al Instituto de Patrimonio Cultural de la zona de Guayaquil por invitarnos a este evento. El tema que voy a exponer es sobre patrimonio alimentario e identidad cultural. La presente charla engloba la importancia del patrimonio alimentario en la construcción de la identidad cultural del manabita, asumiendo que el patrimonio alimentario de los pueblos se ha ido construyendo a partir de la revolución agrícola, que llevó al hombre no solo a domesticar las plantas, sino a crear una serie de tecnologías para la elaboración de la comida, que en ese proceso de repetición, apropiación, innovación y aceptación de los grupos familiares y comunitarios fue transformándose hasta constituirse en lo que hoy solemos denominar platos tradicionales o emblemáticos de la comida de una región, reconocidos por los habitantes como únicos, especiales, parte de su pasado, y aquellos guardan una memoria un tanto afectiva en relación con las prácticas simbólicas de esa comida que los particulariza, por lo que adquieren una dimensión simbólica identitaria. En este sentido, la provincia de Manabí es heredera de un patrimonio intangible que ha hecho posible que sus habitantes, dentro del contexto ecuatoriano, tengan una identidad cultural muy sui generis, lo que obliga a plantearnos la necesidad de iniciar un proceso de patrimonialización de esta actividad inmemorial, como una forma de potenciar el turismo y por ende la economía de sus poblaciones, convirtiendo a Manabí como un destino gastronómico del Ecuador. La Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 consideró dentro de los patrimonios culturales inmateriales a los conocimientos, técnicas y prácticas que las comunidades desarrollan y mantienen en interacción con su entorno natural. Es a partir del 2008 que la UNESCO empieza a reconocer la inmaterialidad dentro del contexto del patrimonio cultural, al no limitarlo a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Uno de los hitos más importantes para la puesta en valor de las comidas tradicionales parte del año 2010, cuando la UNESCO reconoce formalmente la gastronomía como una categoría dentro del patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Partimos de una pregunta. ¿Existe una relación entre identidad cultural y patrimonio alimentario?
Strauss y Douglas observaron que a través de los alimentos se transmite significados en los cuales se encuentra la construcción de las identidades. De la misma manera que el lenguaje es articulado, la cocina es un factor universal en el desarrollo de todas las sociedades humanas. Transformar los alimentos es algo diferente. Supone una serie de actividades donde intervienen los miembros de la familia. Es un hecho social de colaboración, participación y acuerdos. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, con quién comer? Son preguntas que nos hacemos en el momento de preparar algo. La alimentación, además de ser un derecho inalienable de todas las personas y una necesidad fundamental para la vida, es una actividad humana de continua comunión con la naturaleza, que involucra aspectos que van desde lo biológico, afectivo, ecológico, cultural, económico, social, comunicacional, hasta lo político. Se transmite tradiciones, costumbres, se transfiere emociones y enriquece los vínculos sociales. La comida no debe verse como un simple sustento, sino como lo determinó Strauss, una de las mejores herramientas para expresar la simbología social. Podemos entonces afirmar que la gastronomía es un rasgo cultural identitario y una herramienta para el desarrollo regional de los territorios locales. En cada región existen platos emblemáticos, que los habitantes los reconocen como únicos, especiales, son parte de su pasado. Ellos guardan una memoria un tanto afectiva en relación con la práctica simbólica de esa comida que los particulariza. Adquiere una dimensión simbólica identitaria que obliga desde el proceso de patrimonialización de esta actividad inmemorial el salvaguardar estas comidas en riesgo de desaparecer por el procesamiento de las materias primas, la introducción de comidas industrializadas que prestan facilidad en su manipulación y que tienen la ventaja de ser de rápida cocción. Es innegable que el paso del tiempo coadyuvó a la incorporación de nuevos ingredientes, técnicas, tecnologías y con ellas los cambios en los saberes y sabores y en el desarrollo de nuevos hábitos alimenticios, muy en especial en las grandes urbes. Un ejemplo es el fast food, que trae como consecuencia nuevas identidades culturales gastronómicas. Y como bien lo señala Núñez dos Santos, los hábitos alimentarios se diferencian según las condiciones geográficas, climáticas y económicas locales, además de sufrir la influencia de cambios socioculturales. Por ejemplo, el fast food, que satisface la demanda que origina la cultura urbana. Estas comidas emblemáticas propias del mestizaje cultural, que conservan elementos ancestrales relacionados con productos agrícolas y pecuarios generados en los contextos regionales, conforman las comidas nacionales, regionales, provinciales y locales, cuyo tejido lleva a introducir términos como patrimonio gastronómico y patrimonio alimentario, diferenciándose gastronomía de lo alimentario. El primero conlleva un conjunto de procedimientos de preparación, condimentación, presentación de platos y recursos culinarios sofisticados, cuyo desarrollo es protagonizado por una élite social. El término alimentario encerraría, a más de lo expresado, los productos, su ancestralidad, procedencia, formas de producción, combinaciones, climas, ambiente, territorialidad. Dani sugirió 6 elementos principales para la determinación de la identidad culinaria de un país: la etiqueta culinaria, los sabores predominantes, las recetas, la historia, la geografía, la diversidad étnica. Yo agrego la lengua. Elementos que debemos tomar en cuenta cuando tratamos de definir diferencias dentro de un mismo contexto y como identificadores de una cocina regional. Ustedes escucharon a Alexandra Ceballos, manejó 2 recetas sobre la sal prieta y el biche. Esto es innegable, tenemos que recoger las recetas de nuestras tradiciones culinarias. Los acontecimientos históricos tienen un impacto significativo en las características identificables a través de la introducción de ingredientes adicionales, técnicas, métodos tradicionales de condimentación, cocción, molienda,
De igual forma, la diversidad étnica tiene un profundo impacto en los alimentos tradicionales preparados y la fusión de la cocina que crea productos únicos e identificables en el tiempo, enriquecidos por el aporte de productos, utensilios y materiales propios del entorno, como el horno manabita, los ralladores, la olla de barro, cazuelas, comales que facilitan su procesamiento. Reconocer nuestra historia, indagar en ella, en las raíces de la actividad culinaria, llevó a descubrir trabajos realizados en diferentes lugares de lo que constituyó el territorio de los niguas, yumbos, chachis, campaces, paches, chonos, comprobándose una serie de alimentos que estaban presentes en su dieta, a más de los diferentes tipos de vajilla utilizada. Estos estudios arqueológicos señalan que los artistas alfareros representaban en sus figurines los elementos de su entorno, pero en especial aquellas actividades relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, por lo que fabricaron una serie de artefactos, tanto para almacenar alimentos, cocinarlos, fermentarlos, asarlos, tostarlos, molerlos y para convidar a sus invitados. Representaron además su patrimonio alimentario mediante los frutos del mar y de la tierra. Esta amplia variedad era parte del banquete diario de los paches, nombres con los cuales se identificaban espacios territoriales de los habitantes de estas costas, ubicadas entre Bahía de Caracas y Punta de Santa Elena, que colindan con los campaces, chachis, niguas, yumbos, ubicados entre el estuario del río Chone y Atacames, y con una parte de los chonos, que son habitantes de la cuenca del Daula entre Ríos y Guayas, señalado en las crónicas como el pueblo pechonce. Esa era la parte de los chonos en Manabí, los pechonces, que habitaban el corredor que conecta Daule con el estuario del río Chone. Los cronistas entregan datos en sus relaciones con los cuales podemos afirmar que la base de la comida manabita no ha cambiado en cientos de años, pues sigue siendo la misma: maíz, yuca, maní, zapallo, tomate, ají, frijoles, habas, aguacate, cacao, camote, carnes de animales, aves y peces y mariscos. Y vamos a agregar el plátano. Para muchos dicen que ya existía antes de la llegada de los españoles, pero otros dicen que no, que fueron los españoles que lo introdujeron, pero tiene en ese caso unos 500 años. Si existía antes, tal vez no lo podemos comprobar, no existen cerámicas con representaciones del plátano. La geografía es fundamental para determinar la despensa de una región específica. Los productos alimenticios que llegan de otros sectores y los productos agrícolas básicos que están disponibles en los mercados locales. En las cocinas locales se da una estrecha relación entre la comida cotidiana y la gama de productos disponibles en cada lugar. La identidad gastronómica de una región también es determinada en el medio ambiente, que se llama clima y geografía. La lengua. Cada cultura crea sus propios códigos comunicacionales. Estos están en relación con el significado que el contexto ha dado a ese objeto y con el cual hay un común acuerdo. Por esto, cada cultura da un nombre a las cosas y este nombre vale por todos los integrantes de una sociedad, aunque muchas veces las cosas pueden tener varios nombres o al contrario, un mismo nombre pueda identificar diferentes realidades. La investigación realizada sobre los iches en Manabí demostró la permanencia de muchos vocablos de las lenguas que hablaron los paches, campaces, niguas, yumbos, chones, huancavilcas, vecinos. Lengua que hizo posible la creación de una lengua franca a la que Jacinto Gijón la denominó lengua manabita, que con seguridad es la lengua pescadora o quingana, la que permitió una comunicación interna en los procesos de intercambio y con lenguas de otros pueblos ubicados en la costa del Pacífico con quienes estuvieron relacionados cultural y mercantilmente. Se determinó con esta investigación que realicé que el sufijo iche es un marcador lingüístico de diferenciación entre los grupos étnicos de la costa pacífica. El iche fue identificado en palabras que tienen relación no solo con la comida, sino también con topónimos patronímicos, presentando dos disyuntivas, iche, maní y otra iche, comida. Se determinó la primera, ya que en la elaboración de los platos emblemáticos, la presencia del maní es un elemento diferenciador.
Iche, en la lengua ancestral manabita, en la lengua pescadora, significaba maní. Estos platos emblemáticos, biche, ceviche, corviche, troliche, biche de guariche, guariche relleno, caldo de guanchiche, que es un pescado de río, que se está extinguiendo en su preparación, todos estos platos, está presente el maní. Además tenemos el pechiche, que es un fruto parecido al capulí con el cual se elaboran dulces y mistelas. Pero no solo esto, sino que el maní está presente en diría más de 60 platos tradicionales que se preparan en Manabí. Y entre ellos voy a citar los más importantes. La sal prieta, que es una delicia. El greñoso, los bollos, los horneados, la tonga, la yaca, muchines, bolas de verde, torrejas, sango de zapallo, sango de plátano, de yuca, etc. Establecer una línea demarcatoria entre un pueblo y otro desde su actividad culinaria responde a una necesidad de reafirmación identitaria. Ante la amenaza que suponen los procesos de homogenización cultural, la alimentación se constituye en uno de los marcadores identitarios más fuertes. Todo esto debido a la cantidad de actividades inherentes en este acto de cocinar, a la ritualidad que encierran los diferentes procesos involucrados, pero ante todo a que es un eje de cohesión social. González indica que la contextualización territorial de la alimentación como signo de identidad y la consiguiente fijación de modelos culinarios no necesariamente coincide con la construcción histórica de esas cocinas. De aquí la necesidad de estudiar los sistemas culinarios, las cocinas, la receta, el papel de la vajilla, el plato sobre la mesa, y de definir los sistemas culinarios como un conjunto de actividades, ingredientes, condimentos, tecnologías y procedimientos compartidos en un contexto histórico y territorial, y extenderse al conocimiento de los utensilios tradicionales empleados en los procesos agrícolas de las regiones, que devienen en el consumo de un determinado producto. Se parte del consumo masivo o minoritario de determinados productos. Puede ser cereales, legumbres, vegetales, peces, mariscos, carnes, lácteos. En esto radica la diferenciación y segundo, el cereal y grupos de cereales que se hayan consumido a través de la historia local y los demás ingredientes, condimentos, procedimientos, utensilios que acompañan. El uso intensivo de ciertos productos es un elemento determinante a la hora de crear líneas divisorias. Como es conocido en Manabí, se consume de forma masiva en su comida el maní, maíz, plátano, yuca. El procesamiento de estos productos marcan sabores y textura en las comidas. Ejemplo, la forma de procesar el maíz se diferencia de la región sierra ecuatoriana. Mientras el grano seco en la sierra se lo lleva al molino, la mazorca de maíz seca en Manabí se cocina y luego se la raya y muele para proceder a elaborar varias comidas. El maní es usado en casi todas las comidas como un ingrediente que da el toque de sabor. Esto se lo combina con el maíz, con el plátano, con la yuca, zapallo, cárnicos, mariscos o peces para producir varias recetas. En toda la provincia confluyen comidas que traspasan las fronteras administrativas, consideradas como emblemáticas, como son las tortillas de maíz y de yuca, el corviche, ceviche, biche, caldo de gallina, caldo de pescado, y que en los lugares donde están los ríos es caldo del guanchiche, el caldo de haba con carne de cerdo, el caldo de vegetales que es el primigenio para el biche, la salprieta, el bollo, hornado, hallaca, tamal de plato, chicha de maíz. De igual forma, platos que solo son ofertados en un determinado territorio, como la tonga en la zona centro-norte o el greñoso en la zona sur, las morcillas en la zona central, la chicha de chontilla en la zona norte. A partir de estas variedades se construyen los mapas culinarios de la provincia. De esta forma, las especialidades se concentran en unas zonas, cuya correspondencia es más fuerte en las primeras divisiones territoriales, realizadas en los primeros años del siglo XIX. Esta diferenciación, que nace desde su historia, geografía, tradiciones, sistemas de producción, llevó a plantear la posibilidad de 5 zonas gastronómicas.
las cuales pueden potenciar a la provincia en la creación de rutas gastronómicas donde, además de la comida que se oferta, se pueda vincular con las fiestas, ya sean de índole religiosa o cultural, que de forma tradicional se vienen realizando y que están muy arraigadas en sus moradores, como las romerías de la Virgen de la Merced, de Monserrate, la fiesta de Pedro y Pablo, las chigualadas, la fiesta de los balseros, que se organiza tanto en Calceta como en Santana. La identidad alimentaria abarca la influencia del medio ambiente y la cultura en los componentes imperantes de texturas y sabores en los alimentos y bebidas. La identidad alimentaria es el vínculo que tienen los alimentos con la cultura que la representa, la cual se compone por las decisiones tomadas de forma grupal o personales, vinculadas con el placer de satisfacer necesidades, especialmente las de tipo biológico, establecidas acorde al entorno cultural y social en el cual se desarrollan las costumbres y los contenidos alimenticios. Esto hace que los productos alimenticios sean una pieza importante de la historia cultural de los pueblos. La identidad alimentaria obliga a un aprovechamiento no solo de los productos locales, sino que recupera la forma cotidiana de las tradiciones y saberes culinarios a la hora de preparación de los alimentos. La comida, aparte de ser considerada como uno de los elementos básicos, primordiales en la vida de los seres humanos, debe ser la actividad fundacional de cualquier cultura, entendiéndose esta última como el conjunto de componentes que forman la identidad de un pueblo y que incluyen aspectos tan diversos como geografía, historia, condiciones económicas, políticas, lengua, valores de comportamiento, normas, expresiones simbólicas, formas de comunicación. Los vínculos entre la alimentación, el territorio, la cultura, la historia, el patrimonio son asociaciones intangibles, aleaciones extraordinarias, una amalgama que deviene del pasado, que se materializa en el presente y pervivirá en el futuro. Vamos a pasar, esta es la investigación, ahora vamos a pasar a las conclusiones porque es muy importante que ustedes las tengan. Las regiones históricas culturales se fueron consolidando por la influencia de sus ecosistemas, la formación de los señoríos en la época precolombina, luego en la colonia, en las reducciones y más tarde con las divisiones políticas e inicios de la República. La singularidad geográfica de Manabí ha permitido desarrollar zonas productivas y agrícolas vinculadas con los grandes proyectos hídricos como son Poza Honda, La Esperanza, Represa de Paján y zonas industriales relacionadas con la actividad extractiva del mar. Las festividades de corte religioso, cívico, cultural que se desarrollan en la provincia están marcadas por la importancia que se otorga a la gastronomía. Entre identidad cultural y culinaria hay una dialéctica, una correlación entre lo subjetivo y lo objetivo, una relación indisoluble marcada por condiciones históricas, geográficas, ambientales y socioculturales concretas. La lengua de los pescadores de la costa pacífica, denominada pescadora o manabita, generó una serie de términos con el sufijo iche relacionados a su culinaria como biche, corviche, ceviche, troliche, guanchiche, guariche, pechiche. Las condiciones históricas, culturales, ambientales, económicas e incluso políticas, como otros aspectos de la vida social, están íntimamente vinculados con la actividad culinaria y son parte constitutiva de la formación de la identidad cultural de los pueblos. La identidad supone un reconocimiento y apropiación de la memoria histórica del pasado, un pasado que puede ser construido o reinventado, pero que es conocido y apropiado por todos. El valorar, restaurar, proteger el patrimonio cultural es un indicador claro de la recuperación, reinvención y apropiación de una identidad cultural. Muchísimas gracias. Gracias a usted, estimada Libertad. Ha sido un gusto y un placer escuchar, por no decir un privilegio escucharla. He aprendido mucho en tan corto tiempo, ¿no? Muchísimas gracias a usted por su valiosa aportación el día de hoy.
Esperemos que esta no sea la última, ni la primera ni la última evento donde usted y la estimada Alexandra participen. Continuamos con este evento virtual. En este momento, como lo indiqué al principio, vamos a la etapa de preguntas y respuestas. Esta etapa estará moderada por el compañero Luis Martínez, analista de Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Luis, tienes la palabra. Ya, bueno, antes que nada, otra vez muchas gracias y bueno, damos inicio a preguntas y respuestas. Tenemos una mano levantada del compañero Segundo Chávez Espinosa y vamos a darle paso. Por favor, compañero. Sí, tiene la palabra don Segundo Chávez. Ya. Sí, puede formular su pregunta. Creo que no se escucha. Parece que está y no está. Se escucha algo en el fondo, pero parece que no se encuentra cerca del... No. Ya. Bueno, mientras tanto quisiera hacerle un par de comentarios que van en tono de preguntas, ¿no? Y se lo hago a ambas expositoras. Y, a ver, es preocupante puntualmente por estos cambios profundos que hemos vivido durante los últimos 100 años como parte del proceso de industrialización de la producción de alimentos, ¿no? A nivel mundial. Y básicamente esto se ha reflejado en un cambio entre la relación, entre el esfuerzo que hay que conseguir para acceder a determinada cantidad de alimentos. Es decir, mientras en otro tiempo era necesario dedicarle toda la vida, ¿no? Al campo, a sembrar, a criar animales, ahora esa relación ha cambiado profundamente. Ya solamente casi que con estirar la mano, eh, tomar un momento el teléfono, podemos acceder a una variedad de alimentos. Y eso es algo que juega en nuestra contra porque nuestros cuerpos están biológicamente diseñados para acumular energía. Entonces, actualmente, debido a esta relación, tenemos contradictoriamente, ¿no? Una situación donde mientras hay gran cantidad de niños que literalmente se mueren de hambre, hay por otro lado una pandemia también de obesidad y mala alimentación, ¿no? A nivel mundial. Esto también tiene que ver pues con la estandarización de todo lo que comemos hoy día. Ya hay estudios que demuestran que nuestra variedad de alimentos que consumimos es cada vez más pequeña, cada vez más chiquita. Y eso implica también que desaparezcan determinados tipos de especies, determinados tipos de semillas. Entonces, desde el punto de vista del patrimonio alimentario y gastronómico, y en vista de todo lo comentado el día de hoy, ¿cómo se puede contribuir a revertir estos efectos negativos de estos cambios estructurales? Y lo otro que me llamó la atención es esto de cómo se entrelaza el patrimonio alimentario, no solamente con lo que comemos, sino con muchos otros aspectos de nuestras vidas, con costumbres, prácticas, historias, objetos, sitios. Entonces, bueno, quería también pedirles un poco más de comentarios, ¿no? Acerca de cómo se integra todos estos elementos en lo que la compañera Libertad denomina un sistema alimentario más que solamente un patrimonio. ¿A No quién sé, va ¿puedo dirigida la responder? pregunta? O Alexandra responde, porque podría responderte a tu pregunta, Luis. Son dos preguntas a la final, ¿no es cierto? Sí, son dos preguntas. La Sí. una tiene que ver a lo que hoy estamos nosotros prácticamente en una lucha entre el fast food y el slow food, ¿no? Es decir, o la comida lenta o la comida rápida,
Y ese es el problema que tenemos, porque la comida rápida responde a una estandarización e industrialización de los alimentos, ¿no? La comida lenta responde a la comida que nosotros hemos heredado, a nuestras recetas tradicionales, llámese ancestrales o tradicionales, ¿sí? Es decir, la receta de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, que la vamos conservando, pero esa es comida lenta. Y esa tiene que ver con la producción local. Es decir, nosotros comemos lo que tenemos en nuestro entorno, porque eso tenemos que ser claros, porque a la hora de comer también están los estratos sociales. Es decir, si yo pertenezco a un estrato medio abajo, como con lo que tengo en el mercado. Si yo pertenezco a un estrato alto, es posible que compre alimentos que me vienen, por ejemplo, carne que me viene de Argentina o que me viene de Uruguay, o puedo comprar un jamón que me viene directamente de España y cocino con aceite de oliva, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de la población se alimenta con lo que el mercado le da. Entonces son comidas que están alimentadas, están estructuradas, procesadas con lo que se cultiva en la zona o con lo que se puede traer de lugares más cercanos. En eso radica, es decir, las recetas que se van construyendo a lo largo de la historia está con los productos locales. Pero la vida rápida, esta vida totalmente rápida que tenemos, ¿a dónde nos ha llevado? Nos ha llevado a consumir lo que nos ofertan las grandes industrias. Y eso es los problemas. Mucha grasa, mucho carbohidrato, entonces tenemos los problemas de obesidad. Las comidas, si nosotros comenzamos a observar las recetas propias que tenemos guardadas, vamos a ver que había una combinación perfecta entre vegetales, entre cereales, entre proteínas, sean cárnicos, sea mariscos, sea pescado. Cada receta te provee eso. Entonces, eso te estaría respondiendo a una situación, a una pregunta. Y a la otra es que la alimentación es una maravilla, es todo un sistema. Es un sistema. Es decir, tú cuando vas a preparar una comida, tras de esa receta, hay cantidad de gente que está aportando. Desde que el que cultiva, el que cosecha, el que comercializa, el que vende, o sea, es una cantidad de gente, el que te hace los utensilios, el que te provee de condimentos, es todo un proceso. Por eso es un sistema. Y una carga emocional increíble. Por eso que cuando nosotros estudiamos la gastronomía, que es de élite, o cuando estudiamos el patrimonio alimentario de un lugar, es que es todo. Es política, es administración, es geografía, es historia, es costumbres. Es decir, conlleva todo. Por eso que el estudio de la actividad alimentaria, de las comidas, de la culinaria, o sea, tenemos varios nombres y cada uno tiene su espacio. Nos lleva a buscar muchos ámbitos de estudios. Es apasionante el estudio de la parte esta del patrimonio alimentario, porque ahí está todo metido en patrimonio alimentario, que es el término que me gusta usar más que patrimonio gastronómico. Ok, gracias. ¿Puedo opinar ahora? Claro, por supuesto. Muchas No, gracias. es que si es que vas a contestarle tal vez algo a Libertad o doy mi opinión. Claro, por supuesto. Sí, Ya, gracias. la escuchamos. Pues yo creo que la parte de este problema de la alimentación de comida chatarra, como se le llama, es debido a la gran propaganda con la cual alimentan a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Entonces, eso ha creado una forma de comida que ellos exigen a sus padres. En la propaganda de las grandes productos alimentarios y comerciales en todo el mundo. También otra cosa que influye es que ambos padres trabajan. Entonces ya no hay tiempo de cocinar una comida balanceada, una comida tradicional, ancestrales. Ya no se sienta la familia a la mesa. Los hijos comen por un lado a una hora, los padres a otro lado, o cuando llegan a la casa. Entonces eso incide muchísimo en que los
jóvenes de hoy en día coman en cierta forma lo que ellos quieren, no lo que deben de comer. También vemos que los niños obesos, los niños gordos, son por la falta de ejercicio. Están todo el día, por lo general, sentados frente a una computadora o con sus teléfonos, haciendo conversaciones. Pueden ser muy interesantes, pero no es lo óptimo, ¿no? También yo creo que el tiempo al mediodía era muy especial en las familias y eso es lo que ya no existe. Y esto conlleva a una extinción del arte utilitario, de las personas que elaboraban sus productos para su uso. El propio usuario hacía sus mates, hacía los rayos, todas las cosas. Ahora son plásticos y entonces ya no se utilizan todo este tipo muchos productos de estos están en peligro de extinción, lo cual lo que tú decías conlleva pues a este problema es una cadena en la que estamos ya envueltos a nivel mundial. Muchísimas gracias. Bueno, sigo leyendo las preguntas de nuestros invitados. A ver, Patricia Chango nos pregunta, felicitaciones por su ponencia, doctora Isabel. Bajo su investigación, ¿cuál sería el origen del ceviche? Y tomando en cuenta que muchas culturas lo reclaman, tal es el caso de la cocina peruana. ¿Y cuáles serían nuestros argumentos para manifestar que puede ser nuestro? Bien, primero, mi nombre es Libertad. Sí, ya. Respondo a la pregunta. Sí, el ceviche está siendo peleado por prácticamente muchos pueblos. ¿Pero por qué? Porque es un plato tan agradable, ¿ya? En la investigación que realicé y está publicada, que se llama El ceviche de los dioses y el poder de la espóndilus, con esta investigación me declararon miembro numerario de la Academia Nacional de Historia. En esta investigación yo certifico que el inicio, o sea, el origen del ceviche es manabita. Y voy a explicar por qué, ¿ya? Si nosotros regresamos en la historia, nos vamos a trasladar unos 4.500 años antes de Cristo, ¿no? Y estamos ya con los pueblos que iniciaron con la cerámica, que nuestros arqueólogos le dieron el nombre de pueblos valdivios, ¿ya? Donde por primera vez va a aparecer un elemento que se va a convertir primero un elemento de ritualidad y después en un elemento que va a ayudar a la comercialización de productos y a que el señor de Salangome sea el que mandaba en estas costas pacíficas desde Atacames hasta Tumbes. Entonces ya estamos poniendo un imperio prácticamente que se basa ¿en qué? En la espóndilus. La espóndilus, con el pasar del tiempo, va a ser requerida tanto por pueblos de Mesoamérica como de Sudamérica. ¿Pero por qué? Porque al ser un elemento de ritualidad, le van a dar a la espóndilus una característica especial. Si hay espóndilus en el mar, presencia de espóndilus en el mar, va a haber lluvia. Y si hay lluvia, hay cosecha. Se puede sembrar, va a haber la agricultura. Cuando no hay espóndilus en el mar, hay sequía. Por lo tanto, hay que rendirle homenaje ritual a la espóndilus. Eso es un elemento de ritualidad. El Inca va a pedir que le envíen espóndilus. La Princess, ¿por qué? Porque estamos hablando del oro rojo. La Princess que se da solamente entre las costas, entre Cayo y Punta Santa Elena, porque tenemos espóndilus hasta California, pero estoy hablando de Princess roja. Era molida la parte roja, convertida en un polvo rojo, y en la ritualidad lanzada a la tierra para fertilizarla. Pero no solamente eso. El Inca solicitaba espóndilus porque el manjar, la carne de la espóndilus era el manjar de los dioses. Era lo que le ofrecían al dios. Desde luego nosotros sabemos que era el Inca con su élite que comía
el manjar este que es la espondylus. Los cronistas van a admirarse de que estos indios comen pescado crudo con sal y con ají. Perfecto. ¿Cómo se comía el primer ceviche? Con sal y ají. El limón va a ingresar mucho después, el cítrico, pero la forma de comer va a ser esa. Entonces, ¿cuál es el primer ceviche que sale de nuestro país a otros lugares? Es el ceviche de espondylus, que es el ceviche de los dioses, el manjar de los dioses. Esto que les estoy explicando, yo ya di esta conferencia en la Universidad de San Marcos, en el Perú, en la Universidad de Córdoba, en el Perú, sobre el ceviche de los dioses y el poder de los dioses. Significando que el ceviche, el término que fue acuñado en Manabí por la lengua pescadora. Esa lengua que nace de quienes, de nuestros indios navegantes, habilísimos navegantes y pescadores, que con su balsa podían surcar el océano por el conocimiento que tenían de las corrientes, pero también por el conocimiento y manejo de ciertas tecnologías en el elemento balsa, donde había el sistema de iguares, el sistema de velas, un sistema que hizo posible que ellos pudieran surcar el mar y el conocimiento de las corrientes. En Mesoamérica, y voy a hablar de México, hay un río que los españoles se admiraron que había una cantidad de balsas que después encontraron a esa balsa, que más tarde se les llamaría como balsa manteña, ¿no? Que estaban esperando la corriente para regresar. Ese río, ¿sabe cómo se llama ese lugar? El río Balsas. ¿En honor a qué? A la balsa manteña. Los nuestros llevaron el cacao a México. Los nuestros llevaron espóndilos a México. Por eso que en las urnas funerarias tenemos maravillas, maravillas con espóndilos. En las urnas funerarias en el Perú, el señor de Zipán. O sea, es maravilloso. Pero ¿de dónde salía el espóndilos? De Manabí. Por eso es que había cargamentos, dice, listos, montañas de espóndilos en la isla de La Plata. Lo dicen los cronistas, que estaban listas para irse. Lamentablemente, el señor de Salangome, en el año 1605, que se hace la descripción, ¿no?, de estos pueblos, hay un viejo con un niño. ¿Por qué ya no había el señor de Salangome? Porque la espóndilos dejó de ser moneda. Ya había la moneda española. Ya no había espóndilos para poder comerciar. Por eso es que desaparece prácticamente. Ahora tenemos en veda la espóndilos, nuestro primer ceviche. Y yo sí les digo, comer un ceviche de espóndilos con maní es de verdad el manjar de los dioses. Sí, ok. Creo que contesto a la pregunta. Ya, muchísimas gracias. A ver, otra pregunta dirigida a Alexandra Ceballos. Excelentes ponencias, felicitaciones. ¿Cuánto tiempo le llevó a investigar la cantidad de platos y preparaciones manabitas? Bueno, yo no he hecho una investigación realmente seria o específica sobre eso. He aprovechado las tantas proyectos culturales en los cuales yo he trabajado como investigadora y allí por lo bajo hacía mis investigaciones sobre la comida. Lo mío es probar las recetas, hablar con la gente más. Yo más me he preocupado por la cuestión de qué utensilios se usaba, porque eso está más en mi campo, el arte utilitario y la tradición oral. Entonces, en ese sentido, yo sí hablaba mucho con la gente, recababa mucha información al respecto de utensilios, de formas de procesos de cocimiento, de procesos de siembra, cuáles son en qué época se comía qué cosa, a qué horas, con quiénes se reunían para la comida, cuál era el almacenamiento que se utilizaba. Más bien ese tipo de preguntas era que yo, en poco, no en cada una de las investigaciones, pero les soy muy sincera al decir que no he hecho ninguna investigación a profundidad en este tema de la culinaria manabita, de la gastronomía ancestral,
sino que he ido recabando cosas y tengo preparado un plan de algún proyecto alguna vez, pero yo me nutro mucho en las personas que ya han hecho estas investigaciones, especialmente en las arqueológicas. Cuando yo visité Perú durante 10 días, que visité casi todas las huacas del norte de Perú, y ahí pude recabar también mucha información respecto a este tema, porque como me interesa, hablé con mucha gente también y pues estas personas, estas huacas que han estado en Perú con una maravillosa producción, también parece ser que ha incidido los manabitas en sus balsas cuando vinieron y estaban ahí desde hace más de 500 años, 600 años, en las culturas peruanas también. No sé, Luis, si ayudo con esta pregunta que necesitan de recetas. Está el libro Manabí y su comida milenaria, que lo publiqué en el 2008, y hay una nueva reedición aumentada, corregida del 2019. La pueden googlear, o sea, entran a Google, ponen Manabí y su comida milenaria, ¿no? Inmediatamente les va a llevar el link para que puedan ver. Ahí hay como casi 60 recetas de la comida milenaria, tradicional manabí. ¿Por qué le digo milenaria? Porque ahí no van a encontrar ninguna receta con arroz. Van a encontrar todas las otras recetas, pero también van a encontrar las recetas con el plátano, sea que llegó hace 500 años, pero ya es tradicional, es ancestral, todos los platos que realizamos con el plátano. Entonces, allí sí podría. Y lo que acaba de decir Alexandra, sí, hay la investigación de campo, porque para hacer esas recetas hay que meterse en el campo, en la cocina, investigar, y ahí van a encontrar el nombre de cada mujer que dio la receta, de 24 de Mayo, de Olmedo, de Paján, de Santana, de Calceta, de Bolívar, de Pedernales. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de campo. Hay uno que es el trabajo del estudio del arte, que se va uno a los trabajos ya bibliográficos, a lo que otros han hecho, pero la del campo, la nuestra, la de recorrer toda la campiña manabita para poder recoger las recetas, pues lo van a encontrar en este libro que dice Manabí y su comida milenaria. Ahí van a disfrutar, van a preparar, porque también se buscó a un chef para que pudiera hacer con las medidas, hacer cada plato para que la gente pueda preparar. Es decir, la señora dio su receta, pero como la señora del campo dice, le pongo una pizquita, le pongo un poquito, le pongo tal cosita, es con el uso de la mano, ¿no? No te dice tanto de sal, sino un poquito de sal. Es que lo agarro así y le coloco, que un poquito de esto. Ya, pero entonces hubo que buscar a un especialista para que vaya con gramos, indicando qué cantidad para poder probar la receta y ustedes puedan disfrutar, prepararse el greñoso, preparar la sal prieta, prepararse el biche, un ceviche, un hornado de albacora, es decir, allí están las recetas que son de nuestra gente. Ese es el trabajo de campo, porque uno no crea, yo no creo recetas, es la receta que se viene utilizando y está el nombre de la señora, la fulana de tal que hace tortillas en Sancán. ¿Cómo le dio? La señora de los bollos, la señora John en Jipijapa, ¿cómo prepara esos bollos? ¿Desde a qué hora se pone? Está con fotografía, está con todo para que ustedes puedan disfrutar de la comida manabita, la comida milenaria manabita. Interesante este comentario porque o sea, todo este tema de las recetas, tal como las conocemos actualmente, son resultado de un proceso de estandarización de los procesos de la cocina, que se dio a inicios, o más bien a finales del siglo XIX en Europa, donde se copiaron técnicas de organización de los espacios en el ámbito militar y se trasladaron a la cocina, ¿no? Por eso tenemos esa jerarquía y esa precisión en los procedimientos. Es interesante que se incorporen otras narrativas y otras formas también de transmitir estos conocimientos. Hay 3 preguntas en el chat que creo que la podrían responder entre las dos. Se las voy a leer juntas, si les parece. La primera es cómo se ha intentado inmortalizar los utensilios de la gastronomía. ¿Qué esfuerzo ha hecho nuestra gente por sostener las tradiciones? La segunda pregunta. Buenos días, felicito la intervención de ambas expositoras.
Fue muy enriquecedora. Adicional, consultarles cuál sería su recomendación para los diferentes GAT que están iniciando la recopilación de su patrimonio gastronómico. Cómo iniciar el proceso de selección de los diferentes platos típicos. Y una tercera pregunta es que si la academia está proponiendo facultades de turismo y gastronomía, ¿cómo se podría asegurar que los conocimientos transmitidos son auténticos y no introducidos fruto de aculturaciones extranjeras? Entonces, no sé si podemos empezar Bueno, por la yo compañera diría, Alexandra. sí, yo diría que es imposible sustraerse a una fusión. En estos días de la globalización es imposible sustraerse a eso. El mismo biche, como yo mencionaba, en muchos restaurantes o casas, inclusive ahora le añaden zanahoria y repollo que no son, y algunas, mismo inclusive otros elementos que no son propios milenarios nuestros. Otra cosa, el problema de los utensilios del arte utilitario es muy grave porque ya en muchas partes y muchos utensilios ya no se consiguen. Tal vez mandándolos a hacer especialmente, pero las personas prefieren ganar tiempo yendo al mercado a comprar bateas de plástico o tachos de plástico o vasos en vez de usar matianchos. Claro, a veces son más higiénicos y están a la mano, entonces para muchas personas ya no los utilizan y son prácticamente de museos, como mucha gente puede ir al Museo Puerto Viejo y Archivo Histórico, donde está la sala Manos que Trabajan, en donde están muchos de los utensilios que mencionaba en mi exposición, y lo mismo también en la sala Canceví de los museos de Ciudad Alfaro. Esa sala, en la exposición redonda, yo hice una investigación de unos 6 meses más o menos, en las cuales recorrí todo Manabí, y ahí están también todos los datos de las personas a quienes se entrevistó y cuáles fueron los elementos que ellos usan y hacen durante, pues, lo que han hecho sus abuelas, sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres y en el presente la generación más joven. Eh, yo estoy un poquito en contra de usar la palabra típico, disculpe a la persona que hizo la pregunta, pero creo que más se debe decir los platos tradicionales, no platos típicos, porque, no sé, me parece que es otra connotación, típico que tradicional. Esa sería mi contestación. Gracias. Ya, muchas gracias. La compañera Libertad. Vamos con lo que dicen para los GATS, ¿no es cierto? Creo que la Correcto. pregunta es sobre cómo harían los GATS, ¿no? Adicional, consultarle cuál sería la recomendación para los diferentes GATS que están iniciando. Perfecto. Ya, es que investigar el patrimonio alimentario de un cantón no es empresa fácil. Yo siempre parto de que hay que sistematizar los estudios. Y si existe alguna institución encargada de esto, se llama Instituto de Patrimonio Cultural, que en las diferentes zonales deberían tener una guía de cómo establecer estos estudios, estas investigaciones que conlleven a determinar esos patrimonios alimentarios locales. Porque si no, cada uno va a inventarse lo suyo y va a creer que esto se hace así, así. Siempre hay que hacer lineamientos, para eso están las guías. Se establece una guía de cómo realizar este levantamiento, ¿no? Que para poder patrimonializar un determinado plato o una determinada objeto que nosotros tengamos. Así como hay para las artesanías. Ustedes saben y conocen que para las artesanías hay todas las guías que establecen cómo hacer los levantamientos, cómo poner en valor. Lo mismo es en la cuestión de gastronomía que les llama la UNESCO. Ya les digo, yo estoy muy de acuerdo con patrimonio alimentario porque conlleva todo, porque cuando estudio un plato tengo que estudiar todo el patrimonio alimentario, que es un sistema prácticamente. ¿Sí? Entonces yo sí establecería eso, que debe existir
Para eso está el Instituto de Patrimonio, para establecer estas guías de las cuales pueden enriquecerse los gobiernos autónomos y poder partir de allí para poder realizar las investigaciones. Esa sería mi contestación. Sí, para complementar, en efecto, ¿no? Nosotros como ente de investigación y asesoría técnica podemos acompañarles en el proceso de registro del patrimonio y contamos con diferentes instrumentos, ¿no? Desde la misma ley de cultura hasta el instrumento básico que es eh, eh, la guía para el registro y salvaguardia del PCI, que es un instrumento emitido, un instrumento de normativa técnica emitido en el año 2018 por el Ministerio de Cultura y Patrimonio y que tiene en efecto cuáles son los procedimientos, las competencias y las definiciones de los diferentes ámbitos. Y es una guía básica para iniciar el registro del patrimonio por bajo conjunto en esta materia. Hay otras preguntas que nos plantean directamente por el Facebook. Bueno, hay felicitaciones y de diferentes lugares del mundo. A ver, desde Alemania, inclusive felicitan, desde Manaví. Jonathan Cando pregunta, saludos desde Arenillas, provincia. Hola compañeros, parece A que Luis no nuestro se le compañero, sí, precisamente parece que nuestro compañero Luis tiene problemas en la conectividad. Entonces, mientras él soluciona este tema, seré yo quien lea las preguntas realizadas mediante Facebook, como lo indicaba Luis. Entonces, en este momento indico una de las preguntas que se hizo. Como le indicaba, Jonathan Cando saluda desde Arenilla, provincia del Oro. Y dice, ¿cómo establecer una ruta como identidad gastronómica de mi cantón? Y cómo empoderar a los secos como platos ya que tenemos, como por ejemplo el de chivo, de gallina, de chancho, pato, carne, costilla. ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Aquí la situación es primero la puesta en valor, es decir, que toda la comunidad esté de acuerdo que esos son platos que son auténticos de ese sector, cuál es la trascendencia que han tenido a través de la historia, desde cuándo se elaboran, si existen investigaciones, si existen en las crónicas alguna relación de esos platos, quiénes son los primeros que incursionaron en la elaboración, recoger varias recetas sobre el mismo plato para establecer una que sea la que más se repite en todo el entorno, como para decir, este es el seco de chivo, ¿no? Que se prepara, desde qué año se prepara, etcétera, etcétera, y cómo lo hacen. Ya, esto es, hay que investigar. Es decir, primero hacer una investigación. ¿Y cuáles son? Hay gente que usa las huecas. Yo diría cuáles son los lugares, los espacios donde se expenden todos estos platos. Si son solo familiares, o ya están en los restaurantes, o ya hay sitios reconocidos donde uno puede llegar y servirse esos platos. Es decir, hay una cantidad de elementos que hacen posible que uno vaya trabajando los platos. Primero hacer un listado, de ahí investigar si en realidad la gente de Arenillas, todos están de acuerdo que esos platos fueron heredados de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos, que existen investigaciones que están en los libros, en los periódicos de hace un siglo, de que hay en tal lugar que se habló de esto, que alguien que llegó escribió de esto, es decir, hacer toda una investigación a través del plato, porque si usted me dice seco de chivo, ¿no? Yo le diría que seco de chivo lo tenemos aquí en Sancán, en Quimís. Ahí uno de los platos es el seco de chivo, entonces ahí comenzamos a pelearnos. Montecristi y seco de chivo, en los bajos de Montecristi yo voy y como seco de chivo, y ahí cada uno me dice la receta del seco de chivo. Entonces es eso. Entonces para yo decir que ese es mi plato, que ese nació aquí, por eso en la charla que les dije,
Hay platos que trascienden fronteras, ¿ya? ¿Qué significa eso de trascender fronteras? Que ya no lo preparas solamente en tu lugar. El seco de chivo se prepara en varios lugares, no solamente en Areniscas. En Santa Elena se prepara seco de chivo, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de un plato que es auténtico del lugar es porque se prepara ahí. Por ejemplo, yo les digo corviche. Que alguien me diga en el país dónde se hace corviche. Y si alguien hace corviche, es herencia manaba, porque es de Manabí el corviche. Yo le digo de otro, sal prieta. Y miren con la sal prieta lo que pasó. Como hicimos la conferencia en la Universidad de San Marcos, se fueron chefs con nosotros. Está María Fernanda Buceta y Fanny Vergara, fueron las dos chefs que nos acompañaron en la conferencia. Por lo tanto, se llevó sal prieta, se preparó biche. El momento que convidamos a la sal prieta, que había cantidad de gente, creo que 300 personas, se alcanzó a muy pocos, cuando probaron la sal prieta, dijeron, esto es una maravilla, esto es una delicia. Pero ¿por qué ustedes no exportan la sal prieta? Esto no existe en el planeta. Es que es verdad, ¿no? Y la forma de elaborarla con todo, es todo ese proceso. Esto es una maravilla, por eso que les digo yo, investigar si en realidad ese plato es solo de allí. Entonces, por eso cuando yo les hablo de los biches, es que yo le digo que el biche, el corviche, la salprieta, o sea, ya estoy hablando de otro término, pero el biche, el ceviche, el corviche, el troliche que se preparaba antes con maní, que lo hacía Jipijapa, porque tengo las recetas antiguas de Jipijapa del troliche, ¿no? Estamos hablando con maní. Pero yo estoy hablando de esos que se preparan solamente en este sector. Y si alguien dice que no, que es de otro lugar, ceviche sí, trascendió todas las fronteras. Ya no tenemos ningún problema. Pero el biche, Manabí. Troliche, Manabí. Corviche, Manabí. Salprieta, Manabí. Greñoso, Manabí. Ahora me dirán, ¿y la yaca? No, la yaca trascendió fronteras. Hay yaca venezolana. O sea, tenemos hallacas en varios lugares. O sea, tenemos que ir manejándonos con los términos. Entonces, estudiar. Ese plato, ¿desde cuándo lo tenemos? ¿Lo habrá en otro lugar que reclame también que es suyo? Hacia allá tenemos que hacer. Esto es investigar. Este es un estudio de paciencia, de tranquilidad y no alocarse. Porque a veces amamos tanto nuestro terruño que nos apasionamos y decimos, no, es que es esto, me lo dijo mi abuelita. Bueno, pero su abuelita, pues. Pero ¿quién me dice que su abuelita vino de otro lugar a vivir allí? Entonces, definitivamente trajo la receta de otro lugar, ¿no? Entonces, este es investigar sin pasiones. La investigación es fría. La pasión de la investigación, sí, ese es el ingrediente que te lleva horas a trabajar sin que te paguen. Ok. Gracias por su gran aporte, estimada Libertad. Con tanta comida que se habla ya dan ganas de comer. Así es, y sobre todo con lo que usted indicaba que en eventos anteriores llevaban a chef y preparaban ahí los alimentos. Qué pena que este evento sea virtual y no se pueda realizar lo mismo, ¿no? Bueno, continuamos con las lecturas de las demás preguntas que están realizando las personas mediante, en este caso, Facebook. Juan José Acosta. Alimentos con cualidades medicinales a nivel popular, como la pinchagua, ¿pueden ser considerados como PCI alimentario manabita? Sí. Y en eso, por ejemplo, Puerto Viejo, ¿no? Que es denominada por la UNESCO como ciudad creativa, tiene a su haber, ha hecho una cantidad de eventos, ¿no? Que tienen que ver con determinados platos. Y la pinchagua, pues ahí va a resaltar Crucita, ¿no? Donde hay asociaciones de mujeres que procesan la pinchagua, que podemos comprar la tarrina para hacernos nosotros el ceviche de pinchagua o hacernos un consomé de pinchagua. La pinchagua es la carnada que se utiliza para la pesca, pero la pinchagua es el alimento de la gente, el alimento de la gente en la playa, el alimento de la gente más adentro. O sea, lo comemos. En Junín yo encuentro consomé de pinchagua. Aquí en Manta encuentro ceviche de pinchagua, consomé de pinchagua. Pero en este caso, yo les digo, Crucita hasta tiene asociaciones de mujeres
trabajando con la pinchagua. Sí, debemos manejarnos dentro de lo que usted dice, Luis, Cristian. A mí me parece muy importante este elemento, ¿no?, que nos da el mar en grandes cantidades, que es la pinchagua, y aparte tiene una cantidad de vitaminas y proteínas de ese caldo. Es una maravilla. Levanta muertos, pues, el consomé de pinchagua. Ok. Sí, bueno, espero que me escuchen bien. Respecto Ya, al, perdón, disculpa. perdón, Adelante, sí, comenta. sí, yo quería añadir algo en respecto a las medicinas, o sea, lo que es medicinal dentro de los alimentos. Era muy común antes que en cada casa hubiera un pequeño huertito levantado que las llamaban eras, para que no estuvieran las hormigas ni los roedores. Y en esas eras se sembraban, por decir, cilantro, cebollita, pero también se sembraban muchas hierbas medicinales. Y esas hierbas creo que hasta hoy en día, en toda casa, aún en un sector urbano, se puede encontrar el oreganón, se puede encontrar montones de distintas eh, plantas que se usan para ciertas dolencias diarias, no ya algo muy, muy serio, pero sí es bastante común recurrir a las hierbas medicinales, y hay una gran cantidad inclusive que no se han descubierto aún. No se, hay hierbas que se encuentran en la calle, en una vereda, pero que no está muy tomada en cuenta para el uso diario. Ya, muchísimas gracias. Bueno, ya para ir cerrando, solamente dos preguntas. Una relacionada con el tema del cangrejo, ¿no? De la posibilidad de, de patrimonializar de manera conjunta entre diferentes regiones todo el tema relacionado con los platos típicos elaborados a base de cangrejo. Entonces, no sé si tienen Sí, ahí algún comentario hablaríamos del sobre este guariche, tema. ¿no? El guariche, que para un cangrejo más de río, ¿no?, como es conocido. El, el, el cangrejo con una gran explotación en cojimíes, en pedernales, ¿no?, y una variedad hasta de festivales del cangrejo azul. O sea, hay festivales que se establecen tanto en cojimíes como en pedernales alrededor del cangrejo y de todas las variantes de platos que se pueden trabajar allí. Pero tenemos a Guayaquil, pues. Guayaquil es como un abanderado del cangrejo, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en patrimonializar esto de la costa pacífica, ¿no?, que podríamos hablarlo así tranquilamente, porque te vas a Bolívar y también en Bolívar, en el puerto Bolívar, consigues comidas con cangrejo. Entonces, si hablamos nosotros de la costa pacífica, de lo que sería desde Machala hasta Pedernales, sí podríamos trabajar exclusivamente con el cangrejo, con investigaciones relacionadas con él. Y ahí sí tenemos cerámica. Yo en la exposición, yo presenté allí cerámicas donde está el cangrejo. Nuestros indios lo que hacían es eso. Era como la fotografía de ahora, anteriormente era la cerámica, ¿no? Era una forma de tomarle fotografía a lo que teníamos en nuestro entorno, y gracias a ello podemos nosotros hablar de lo que pasaba en esos momentos. Es muy importante eso. Me parece muy bien la idea que tienen. Me gustaría aportar con ustedes con elementos de investigación sobre este marisco, que es tan maravilloso y que lo tenemos en gran cantidad en nuestro país. Sí, y una última pregunta es que algunas personas nos solicitan si tienen publicadas sus investigaciones y si pueden dejarnos los links para acceder a esas publicaciones. Como yo les decía, entren a Google, ahí están, por ejemplo, Manabí, su comida milenaria. Allí te encuentran otros libros, pero yo tengo muchos artículos científicos publicados en revistas científicas, en memorias de eventos, de congresos, en los boletines del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Historia, ¿no?, al que me pertenezco.
Entonces, que pueden tener sobre comida, tengo cantidad de publicaciones. Hay una publicación que les puede interesar, un tema muy puntual, que es la comida erótica manabita, ¿no? Que la he trabajado también bastante por este ingrediente especial que es el maní. Podríamos hacer un webinar del erotismo en la comida manabita. Está hecha la investigación, la tengo, ¿sí? Y es importante ir aunando lo que Manabí está produciendo alrededor del patrimonio alimentario, porque esto debería hacerse en todo el país, es decir, considerar a la alimentación como parte primordial de nuestra cultura. Es que es primordial, alrededor de ella están todas las actividades. ¿Acaso que un acuerdo político no lo hago sobre una mesa de comer? Y convenzo a los señores si les brindo un buen ceviche y podemos firmar un acuerdo. La comida está presente en todo. Se muere alguien, voy a comerme un seco de chivo si estoy en un sitio, voy a comerme unas tortillas de maíz si estoy en otro sitio. No, la última noche, la 9ª noche, yo quiero que brindes greñoso. Entonces también estoy comiendo con el muerto. Nace un niño, el meadito. Ah, ¿qué es el meadito? Pues yo le he preparado con tiempo ese aguardiente, ¿sí? Para poder brindar a la gente. Es decir, todo, la comida es todo, está presente en todo, en las alegrías, en los pesares, ¿no? Está presente desde que nos levantamos hasta la noche, es parte de nuestra vida. Entonces hay que trabajarla con mucho amor este patrimonio alimentario. Gracias. Yo Gracias. yo quisiera invitar a las personas, yo no tengo las publicaciones, pero hay 2 salas que pueden visitar, en Puerto Viejo, en el Museo Puerto Viejo y Archivo Histórico, Manos que Trabajan, el cual es un compendio de las investigaciones que realizamos en conjunto con el Grupo de Barro Cultural, y también la sala Sansevi en Ciudad Alfaro, que fue fruto de varios meses de investigación y también incluye mucho sobre la gastronomía ancestral y la vida en general del campo manabita, más que nada. Muchas gracias, estimada Alexandra. Luis, no sé si tengas algo adicional que indicar. Sí, una nueva pregunta que se nos formuló para Alexandra Ceballos. Como manabita, ¿qué plato le gusta más para abanderar Puerto Viejo como capital gastronómica de Manabí? Bueno, como un solo plato es muy difícil eh, definirlo. A mí me gustan mucho los 2 platos que yo mencioné, la salprieta, el biche, pero igualmente tendríamos que incluir los bocaditos que también mencioné, las tortillas de maíz, el corviche, ahora hacen también de camarón, corviche de pescado, de camarón, podría ser para Manabí el greñoso es importantísimo, pero Puerto Viejo poco se lo consigue, eso hay que hacerlo cada cual en su casa. Y yo quería aumentar una cosa importante sobre el greñoso, es que Italia, ellos se precian mucho de su polenta. La polenta es hecha a base de un greñoso, es como un greñoso, pero sin el maní nuestro. Entonces, tiene que haber ido de aquí para allá y de ahí volvió otra vez para acá. Pero bueno, como Puerto Viejo, yo diría el biche. Yo tal vez diría el biche, que podría ser el plato que represente a Puerto Viejo, porque se lo encuentra en muchas partes diariamente, especialmente los viernes. Usted lo puede encontrar en casi todos los comedores de comida diaria que se encuentra en la ciudad. Y está el plátano asado, además, que es el pan nuestro de todos los días. Pero ese sería mi aporte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. Muchísimas gracias, Libertad. Y bueno, por mi parte, un gusto haber abierto esta ventana, porque a partir de aquí empiezan a aparecer cualquier cantidad de temas que están conectados, ¿no? Inclusive desde el erotismo hasta los objetos, los utensilios de cocina. Y esa es la idea, ¿no? Próximamente ir ahondando en cada uno de estos temas ya más específicos. Entonces,
Bueno, muchísimas gracias otra vez y esperamos seguir en contacto. A ustedes, muchas gracias por tomarme en cuenta. Y saludos a todos ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias también por tener la paciencia de escucharnos. Igual, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado al evento y a todas las personas que han seguido este evento a través de las redes que tenemos. Muchísimas gracias. Cristian, el micrófono creo que está cerrado. Oh, perdón. Muchas gracias, Libertad, y muchas gracias, Alexandra. Como le indicaba, sin duda alguna, este no será el último evento que trabajaremos juntos, sino más bien este será el inicio de muchos eventos en torno a este ámbito patrimonial muy interesante y muy delicioso, por cierto. Hay muchas personas que las están felicitando mediante Facebook, también mediante el chat de esta plataforma de Zoom. Y agradecemos al licenciado Chancay, quien ha compartido en el chat el enlace del libro de la compañera Libertad. Ahí los compañeros que están conectados mediante Zoom pueden descargar u observar el libro de la compañera Libertad que lo estaban solicitando. Es importante aprovechar este espacio para indicar a todas las personas que están participando en este evento que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 5, realiza eventos todos los miércoles a las 10 de la mañana. Así como ustedes lo escuchan, a partir de esta semana, por supuesto, lo estamos transmitiendo mediante Facebook. Es importante y para nosotros es un gusto que ustedes participen como espectadores. Cada semana son temas muy interesantes y hablando de temas interesantes, me permito mencionar y aprovechar el espacio para indicar que la próxima semana hablaremos de las actividades culturales asociadas a los ecosistemas de manglares. En este evento participarán los compañeros Gloria López y Carlos Pacheco de la Zonal 5, son técnicos de esta institución. Asimismo, tendremos como invitado al magíster Javier Chalén Noroña, director del programa Marino y Costera. Los esperamos entonces el próximo miércoles, pero para dar clausura a este evento, le cedemos la palabra al arquitecto Johnny Ugalde, director de la Zonal 5. Muchas gracias, Cristian. Sí, no quería, mejor dicho, quería despedir este encuentro con unos cuantos comentarios que me parece que pueden finalmente cerrar estas situaciones. Efectivamente, si la comida entra en crisis, creo que el modo de vida entra en crisis. Y si el modo de vida entra en crisis es porque tenemos problemas. Por eso esa preocupación de trabajar en la conservación del patrimonio culinario por su significación profunda. Ya hemos visto su trascendencia histórica, social, geográfica, etcétera. Y al final de las intervenciones escuché algunas referencias y decíamos, se decía, por ejemplo, cómo se refleja en la literatura, por ejemplo. Efectivamente, a nivel ya un poco técnico, hay dos libros interesantes, el uno Caníbales y Reyes y otro que me parece que es más interesante todavía, Bueno para comer, del geógrafo, no me acuerdo de este nombre en este momento, y me acuerdo también de un libro de hace mucho tiempo, que si no recuerdo mal lo escribió Isabel Allende, que se llamaba Afrodita, en donde ella hace un recorrido de la incidencia, de cómo los diferentes momentos de la vida están asociados a la comida. Y hay un capítulo justamente respecto de un hábito de alimentación que tiene que ver con la vida erótica que mencionaba Libertad. Es decir, hay muchos elementos de referencia los cuales podemos hacer alguna recopilación y que contextualizan de algún modo todo este tema del patrimonio. Efectivamente, por ejemplo, respecto de la producción de los elementos utilitarios, Saramago, por ejemplo, en La Caverna, enfrenta este tema del deterioro de la práctica. Él toma como elemento específico el tema de la fabricación cerámica frente a la modernidad y la afectación del modo de vida. Es decir, el tema gastronómico es un tema, yo diría, central en la vida de las personas y por lo tanto del patrimonio. Gracias por el aporte de ustedes y efectivamente quedan las puertas abiertas. Coordinemos y pronto tendremos algún otro encuentro tratando un tema tan sabroso como este. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien. Muy buen día.
Buenos días, compañeros. Nos retiramos.